Buenas, buenas. Estamos al aire, entonces, por amor en el proceso. Con Josiani, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Josiani? Hola, Sebastián. Al final sí que hemos dejado el amor en el proceso, no por el proceso, ¿eh? ¿Qué Exactamente. tal? Por y en el proceso. Eso, eso. Ambas Bueno, cuestiones. bien, bueno, hace mucho que no nos encontramos por acá. Ustedes saben bueno, que decimos hacer la emisión mensual y bueno, ya nos queda muy poquito. Estamos terminando bueno, de presentar algunos de los capítulos, siempre van a quedar ahí en el tintero, pero este es el último episodio en cuanto a lo que son los procesos de los capítulos del libro El fracaso. Y bueno, hoy tenemos dos especialidades, específicamente dos capítulos de este libro que son el 17 y el 21, ¿verdad? Exacto. El 17 está bastante interesante el texto, por lo tanto haremos una lectura rápida en cuanto a lo que comparte Nico Nogués, que es el que escribe este capítulo. Y como siempre nos gusta variar un poco el título, ¿verdad? Acomodarlo un poco a lo que realmente, lo que para nosotros representa el capítulo. Entonces lo hacemos como una pequeña traducción del título. El original dice, haz algo que te asuste una vez al día y nosotros lo cambiamos a que vayamos más allá del miedo al menos una vez al día, ¿no? Es como esa invitación más amable a pesar del miedo, sea todo y con miedo, ir más allá de eso, ¿sí? Así que esa es la invitación de este pequeño ajuste a lo que se refiere al título de este capítulo. Total, no lo van a encontrar con ese título en el libro, ¿no? Estamos haciéndole un poquito de remake a ese titular y bueno, trayendo alguna una novedad en ese sentido. Bueno, me voy a disponer a leer, ¿te parece? Ahí, Josiani, que me Dale, ponga, nos dividimos, paro más o menos por la mitad y sigues tú, si te parece. dale. Vamos con lo que dice Nico Nogués en este capítulo del libro del fracaso. Dicen los expertos que desde la época de las cavernas, nuestro cerebro está diseñado para detectar antes las cosas malas que las buenas. Ante la adversidad, el ser humano promedio se acojona. Es más, me atrevería a decir que prácticamente nos acojonamos todos, sin excepción. Tal y como yo lo veo, de los 7.200 millones de personas que somos en el mundo, al final solo hay dos tipos de personas, los miedosos y los cobardes. Ustedes iban a pensar, y esto lo digo yo acá, iban a pensar que iba a decir los miedosos y los valientes, no, los miedosos y los cobardes. Y dice, ¿por qué? Porque no nos engañemos, dice, nadie nace valiente. Para empezar, nacemos llorando como si no quisiéramos salir de donde llevamos 9 meses calentitos, seguros y bien alimentados. La única diferencia es que los miedosos alguna vez nos atrevemos a cruzar esa delgada línea roja que nos separa del héroe que todos llevamos adentro. Los cobardes, sin embargo, no lo hacen. Y cuanto más cruzas la línea, más aprendes a convivir con el miedo y el fracaso. Los conviertes en amigos, los vas conociendo a la perfección, hasta el punto de sacarte un máster en ellos. Aprendes a sacarles partido porque aunque sabes que puedes fallar, también sabes que no estás solo. Tienes a tu miedo de copiloto, empujándote hacia adelante, convertido en pura coherencia, que es el combustible más poderoso. Ese que te hace ir más rápido que la misma adversidad y te hace parecer valiente ante los ojos de los cobardes. No sé si querés seguir vos ahí, Josiani. Y sí, me dejaste un cachito, lo concluyo y seguimos. Sentir miedo tiene mucho de bueno. Tal vez lo mejor sea que la gran mayoría de las veces nuestros miedos son totalmente en vano, pues nunca sucede eso por lo que tenemos.
Esto quiere decir que tenemos una gran imaginación y deberíamos alegrarnos de sentir miedo, porque es prueba del gran potencial creativo que traemos todos de serie. Solo hace falta que lo usemos y enfoquemos en la dirección correcta. Como me dijo Batman un día, sin miedo no hay valentía, Nico. Y si lo dice Batman, yo no soy quien para llevar a la contraria. Créeme, no naces valiente, pero saber convivir con el miedo y el fracaso te hace parecerlo. Y eso muchas veces ya lo es todo. Aquí en total coherencia con lo de miedosos y cobardes, porque claro, el miedo es algo totalmente necesario, ¿sí? Lo que pasa es que, claro, aquí cuando se te va de las manos es cuando es un miedo tan imaginario y tan estilo fantasma, ¿no? Que uno se asusta, ¿no? Por eso el título de asustarse, haz algo que te asuste una vez al día, va en esa línea de que obviamente hay cosas que te asustas, pero son tan imaginarias, son tan desde la creatividad que tiene cada uno a inventarse escenarios negativos que, que muy poco tiene que ver con la realidad, ¿sí? Entonces, eh, ese capítulo me parece muy interesante en cuanto a la invitación a la valentía, desde primero reconocer los miedos y el cobardico que llevamos dentro cada uno, ¿sabes? Es como, o estás Total, atravesando el miedo o estás parado en la cobardía, ¿sí? Es así. total. Y eh, sí, también algo que me gusta, que también lo resaltás, es esto, ¿no? De reconocer que el miedo está, que el miedo existe, eh, pero que también es posible trascender, tiene una función, esto es muy Claro. importante, ¿no? O sea, em, primero decir que esto que él plantea al inicio con esto de desde las cavernas y todo, el Mm, cerebro diseñado para detectar antes las cosas malas que las cosas mm, buenas, bueno, ahí vamos a hacerle una trastienda científica que es el reconocimiento que hoy hace la neurociencia claro, acerca del mecanismo de neurocepción. La claro. neurocepción es esta función que tiene el cerebro de manera como latente y permanente de estar detectando, que esto no lo hago yo, lo hace Mm, el soma, lo hace el cuerpito, yo claro. no me pongo a pensar a ver qué cosas me pueden amenazar, ¿sí? Mm, Y, y eso se llama neurocepción, es ese mecanismo del cerebro que va buscando distintos elementos que me puedan llegar a provocar alguna amenaza y por ende un daño claro. específico, ¿no? Entonces, ese es un mecanismo que nosotros traemos instalados y es el mecanismo que de alguna manera funciona con el instinto también, ¿sí? Claro. Eh, Ahora, hay, como bien dice el autor, hay un montón de miedos que tenemos que no son, digamos, fundados y reales, ¿no? Por eso Claro. muchas veces está bueno preguntarnos, ¿no? Frente a una situación y bueno, ¿qué es lo peor que podría pasar? ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¿Cuál es tu peor temor en ese sentido? ¿No? Y empezarle a dar entidad a eso, porque muchas veces tenemos miedo, pero no sabemos por qué tenemos miedo tampoco. No Claro. tiene una explicación, no tiene un argumento, no tiene un Tiene una texto. Y es lógica. importante, claro, y es importante que le demos un texto, porque en la medida que le damos un texto lo podemos empezar a trabajar, ¿no? Y Mm, podemos empezar a decir, ok, che, pero bueno, si esto pasara, ¿qué herramientas tengo? ¿Sí? ¿Puedo lidiar con las consecuencias de si esto pasa, si esto acontece? ¿No? claro, y Entonces, por eso ahí es la invitación a tener el miedo como copiloto, porque es lo que te empuja hacia adelante convertido en coherencia en el sentido de que estás chequeando eso, ¿sí? Con la realidad y fundamentando y dándole un contexto para que entonces tenga un sentido, ¿sí? O sea, que realmente funcione como una protección, ¿no? O sea, que el miedo está ahí también para protegernos de los peligros reales que existen en la vida. Ahora, como bien claro, dices, la neuro
percepción también, por eso considero que tiene mucha correlación con lo que roza a la neurosis también, ¿no? O sea, lo que Freud explica, ¿no? En el sentido de que si va muy exagerado al lado del miedo, pues provoca que vayas por la vida como un neurótico y eso es paralizante, ¿no? O Claro, sea, eso sí. Entonces, para mí yo creo que esa llamada de atención a ir más allá del miedo, o sea, todo y con miedo, seguir adelante, es la invitación a la valentía. Y eso sí, se puede hacer también desde una, un estado de entrar seguro en un terreno inseguro, ¿no? O sea, yo creo que la seguridad interna, esa que tú mmm, tienes el texto con el cual argumentar, vale, estoy seguro en esto, me dirijo a tal cosa aunque tenga miedo, porque lo envasas en o un deseo de disfrutar algo, ¿no? Aquí hay un dibujo de un tipo que se está tirando de un paracaídas, por ejemplo, ¿no? O sea, es una cosa que obviamente da miedo, es algo muy, el miedo a la altura es exacto. muy visceral, ¿no? Entonces, aún y así, ¿por qué? Pues porque aquí obviamente hay el disfrute y el placer de la adrenalina de un deporte de aventura, por ejemplo, ¿no? El que tenemos aquí en el libro. Aunque eso sirve para cualquier situación en la vida que ofrezca este miedo a lo nuevo, miedo a lo desconocido, ¿sí? Sí, sí, ¿no? Y además, digamos, también esto no implica, ¿no? Reitero lo que dijiste, entrar seguro en un terreno inseguro. En el ejemplo del paracaidista, que revise las condiciones de seguridad, me Claro. parece algo esencial. O sea, lo mismo nosotros, me parece que eh, cuento conmigo para atravesar este proceso, por más que tenga miedo, porque el miedo, cuando se trata de cuestiones que están más en lo intangible, más en lo abstracto, no tiene que ver Ujú, tanto con lo concreto, sino ujú, con cuestiones valorativas, con el miedo a lo peor que podría pasar, ¿sí? A que acontezca, ¿no? Eh, el punto ahí entiendo que tiene que ver con que no contamos con una identidad que incluya esa ujú. posibilidad, Claro. ¿sí? Entonces, el miedo lo que me está mostrando es que dentro de mi diseño hay algo de esa situación que yo no estoy teniendo eh, la neurología ni el circuito suficiente como para poder atender eso, pero eso lo puedo generar. Y lo puedo generar a través de exponerme a una situación, a una experiencia, exponerme en un entorno cuidado, entrar seguro, hacer, por ejemplo, esos mínimos cambios. Estoy trabajando, por ejemplo, con una persona que tiene un trabajo fijo y bueno, de alguna manera también en ese trabajo fijo no se siente, digamos, del todo bien desarrollando su potencial y está buscando desarrollar también su otra parte, su propio emprendimiento, su propia empresa. Y bueno, tiene miedo de que le vaya mal, tiene miedo de fracasar, tiene miedo de perder lo otro que es su estabilidad, digamos. Ahora, ¿cómo atendemos a las dos cosas? ¿Sí? O sea, en este sentido, ¿cómo puede entrar dentro de un desafío seguro, ¿sí? Seguro en confianza, e irse adentrando en ese terreno nuevo, que es novedoso para él, ¿sí? Entonces, es algo totalmente, digamos, natural, normal, el sentir miedo, pero ese miedo que lo podemos también, eh, ¿cómo decir? ¿No? Lo podemos eh, contener, ¿sí? Le podemos dar una contención, nos podemos dar una autocontención en ese proceso. O sea, yo, por ejemplo, nunca le diría a una persona que deje, pero este soy yo, o sea, como facilitador, que deje Claro. ese espacio de fijo, o sea, salvo determinadas condiciones, ¿no? Tampoco soy un obtuso en ese sentido, pero sí que vaya construyendo en el espacio que tiene disponible, en el espacio libre, ese próximo escalón sobre el que se va a parar.
Del mismo modo, cuando estamos caminando por una escalera, yo no, o sea, no hay un salto al próximo escalón. El pie que va a pisar el próximo escalón se está apoyando en el otro pie que está pisando el escalón anterior, ¿sí? Claro, y el que va a traccionar para que yo levante el pie que quedó atrás va a ser el escalón nuevo en el que me estoy parando. Entonces, pensar esas cosas que me parece que nos ayudan a esto, a superar también ese miedo. Que el miedo también tiene esa función claro, de indicar. Exacto, exacto. De copiloto, y ahí también en este caso es el desarrollar el amor por el proceso, en el sentido que y ese trabajo también está cumpliendo una función, ¿sí? O sea, y por lo tanto, entenderlo como parte del proceso y del amor, desarrollar también esas ganas de estar ahí en ese trabajo mientras estás desarrollando otras posibilidades, ¿sí? O sea, porque también la cuestión de saber convivir con el miedo y el fracaso te hace parecer valiente, ¿sí? O sea, te hace desarrollar una verdadera valentía más allá de parecer, porque realmente consideras el polo de, ok, aún y con miedo sigo adelante y doy pasos con los cuales puedo dar los pasos con las piernas que tengo, o sea, no doy pasos mayores que las piernas, y voy seguro en un terreno inseguro, y también contemplo la posibilidad del fracaso. Y lo que tú decías, ¿cuál es el peor panorama? Pues en ese caso que tú ubicas, pues dejar el trabajo fijo en un momento que a lo mejor no estás del todo desarrollado con tu proyecto y entonces necesites coger otro trabajo fijo. ¿Puede pasar? Sí, o sea, puede ocurrir. Puede ser también el hecho de que tiene una familia y que básicamente no poder proveer, digamos, lo que hoy puede proveer a su familia también. Claro. Entonces, o sea, porque no es solo esto de coger otro trabajo fijo o mantenerse en eso. O sea, entiendo que muchas veces tiene que ver con esas necesidades más básicas, ¿no? Esas necesidades humanas básicas de una cierta certeza, una cierta protección o seguridad económica, un cierto quizá reconocimiento que tiene por haber estado tanto tiempo en ese trabajo anterior. O sea, son un montón de cosas que quizás se juegan, ¿no?, en ese proceso, y que me parece que es importante ponerlas en valor a la hora de hacer una transición lo más estable posible, que pueda uno hacer esa autocontención en ese proceso. Claro. Y por ahí lo anotamos también con el siguiente capítulo, que también cambiamos el título, que nos gusta innovar en los títulos, que es el dar continuidad a eso que tú dices que quieres, o sea, de no detenerte ante los desafíos y seguir hasta conseguir lo que dices que quieres. O sea, por ejemplo, en este caso, el emprendimiento y llevar un nuevo negocio adelante, pues también esa persistencia, ¿sí? Esa insistencia y esta continuidad en lo que uno decide que quiere en su vida. Entonces, bueno, ya sea obtener algo, lograr algo, crear algo nuevo, o sea, lo que cada uno decida en su vida, que haya este estímulo, ¿sí? Y que aquí en el libro, en este capítulo, por ejemplo, Leticia Gasca dice: hay muchos motivos de fracaso, entre ellos están la bancarrota, desastres naturales y problemas entre los socios. Sin embargo, uno del que poco se habla es cuando el fundador se rinde, o sea, cuando uno mismo se rinde ante los desafíos, cuando uno mismo dice, no, pues ya no quiero más, por la primera traba que hay en el camino, pues desisto, ¿no? Entonces, claro, es esto a lo que se refiere el libro, de no detenerte en lo primero, ¿no? O los primeros miedos infundados que aparezca. Pues obviamente hay cuestiones en la vida que ocurren como estas cuestiones de bancarrota, desastres naturales o problemas entre los socios, que sí, que
obviamente cambia el rumbo de las cuestiones, aunque todo lo que sea que dependa de uno mismo, ¿sí? Que uno mismo decida si continúa o no, ostras, ahí hay que darle con ganas, ahí hay que sostenerse en lo que uno dice que quiere, ¿sí? Sí, es un proceso. Yo creo que hay que entendernos primero en esa sensación de muchas veces desaliento, ¿no? Muchas veces con Josiani hablamos Sí. en proyectar del emprendedor y de el emprendedor que suele ser un trabajo muchas veces que es encarado en solitario, ¿no? Y bueno, ese en solitario hace que frente a cualquier inconveniente, conflicto o situación, eh, digamos, uno no tenga dónde a veces apoyarse o evacuar esa sensación de frustración, de impotencia. Creo que los emprendedores solemos oscilar entre la frustración y la impotencia, principalmente. Porque frustración porque no se cumple la expectativa, e Claro. impotencia muchas veces porque no logramos comunicar o no logramos llegar al otro del modo que quisiéramos, ¿no? Entonces me parece que siempre estamos oscilando en esas dos sensaciones. Si tenemos que titular como quizá las sensaciones oficiales del emprendedor serían esas dos y cómo lidiar con ello, ¿no? Sí. Y bueno, frente a esto eh, de la frustración, de la impotencia, que las cosas a veces no salen como uno espera, o de que uno no logra comunicar como verdaderamente quisiera el producto o el servicio o lo que está ofreciendo, ¿no? Eh, es, eh, es como tener un espacio donde poder compartir esas cuestiones y donde te escucha alguien que no está metido en ese, porque es muy importante esto, ¿no? No aislarse, no aislarse, porque cuando te da esa sensación de frustración o de impotencia y da ganas de tirar la toalla, como decimos por acá, ¿no? Sí. Es muy importante no aislarse, porque otra mirada de otra persona que no está metida, ¿no? Dentro del ojo de la tormenta te puede jalar una opción o te puede dar una perspectiva o un panorama que tú no tenías, ¿sí? Y te puede Claro. hacer ver las cosas de manera diferente. Por eso me parece que los espacios colectivos, de grupo, de emprendedores, es algo que es sumamente importante. El Sí. compartir muchas veces estas situaciones hace que otro que está escuchando dice, pero mirá, no estás mirando esto, ¿y qué pasa? Te hace una pregunta, y eso hace que uno se abra a otras posibilidades, ¿no? Exacto. Y te den ganas de seguir, ¿sí? Y te den Eso. ganas de Y, continuar. y también es una señal, porque a ver, si te rindes, si te rindes fácilmente, aquí dice en el capítulo, tómalo como indicador de que aún no has encontrado tu verdadera pasión, o sea, que aún no es que te hayas encendido y que estés, ¿sabes?, dirigiéndote a algo que realmente quieres, porque hay que ponerle ganas también al Sí, tema, ¿sí? sí, Entonces, sí, también total. estar acechante en cuanto a hay cuestiones que llega un punto en que te agota, es muy demandante, te agota física, mental, emocionalmente. Arrancar un proyecto propio muchas veces te lleva a bordes y a límites muy, muy extremos, ¿sí? O sea, incluso que toca la parte económica y eso. Lo que pasa es que, claro, si se trata de obtener algo que uno realmente ama, quiere y lo pone en muchas ganas, también está la posibilidad de agotar todos los recursos e instancias posibles antes de rendirse, o sea, que el rendirse no sea la primera Sí. opción. Sí, yo a veces uso esto de, me gusta el concepto de un día a la vez, me parece que es el concepto, Sí. ¿sí? Es el concepto para no desistir en ese sentido, de fraccionar aquello que realmente queremos lograr en pasos que sean más pequeñitos, más realizables, ¿no? Asumibles. Eh, asumibles,
asimilables y ejecutables también en ese sentido, ¿no? Y también el concepto de ir más acá, a veces, de trabajar también sobre el alcance, sobre lo que sí tengo, sobre lo que sí puedo, y profundizar en ello también colabora en esa instancia del proceso. Y también yo a veces digo, hay un día en que no tengo ganas. Hay un día en que me rindo, pero me rindo por un día. No me rindo para siempre, ¿no? También, porque es muy importante esto, ¿no? También, a veces hay días en que las cosas no salen. Hay días en que uno también lidia con esto. Hay días en que no se te cae un concepto, no se te cae una idea, no se te cae una posibilidad. Entonces, también entender que este proceso es cíclico, es natural, del mismo modo que ocurre con las estaciones climáticas, las cosas no florecen en cualquier época. O sea, hay momentos que son de preparar la tierra, hay momentos que son de sembrar, hay momentos que son de acompañar ese crecimiento y hay momentos que son de recoger los frutos, ¿no? Entonces, también entender que es parte de todo un proceso y que la linealidad también tiene sus propios ciclos, que no todo es tan así rápido, instantáneo. Hay una cultura que tira hacia la aceleración, hacia esto, ¿no? Lo que decía, lo instantáneo, lo rápido, el fast food, y nosotros estamos orientados hacia otro punto, al menos con Josiani siempre trabajamos en ese sentido, ¿no? En desacelerar, ¿no? Desacelerar, en poner una lupa, en poner un foco de observación que nos ayuda a rescatar un detalle nuevo que no habíamos logrado ver en otro momento, ¿no? Y me parece que ese es el camino, en ese sentido, ¿no? Sí, porque parece contraintuitivo, pero muchas veces el desacelerar te hace llegar incluso más rápidos, pero sin prisa, ¿sabes? Sí, además, pensemos basta en el auto, por una ruta hermosa, divina, el paisaje, hermoso. Si vas muy rápido, te perdés un montón de cuadros. O sea, pensemos en esa imagen, ¿no? Si querés disfrutar del proceso, no podés ir a las chapas, como decimos por acá. No podés ir a 300 kilómetros por hora. No. O sea, querés disfrutar del proceso, querés disfrutar del paisaje, querés ver los cuadros de tu proceso en ese proyecto, en ese emprendimiento, y vas paso a paso, vas despacito, ¿sí? Hay momentos que, bueno, ya hay cuestiones que se van automatizando y que uno ya va haciendo un poquito más acelerado, pero cuando uno está fundando algo nuevo, cuando uno está generando un concepto, cuando uno está construyendo una definición mucho más clara acerca de algo que le apasiona y que le gusta, y bueno, es lento, es de a poquito, pero sobre esas bases que van a ser siempre mucho más sólidas, es que después se construyen cosas que son mucho más grandes, ¿no? Y bueno, es por ahí, al menos ese es el modo en que uno está enfocado y en que enfocamos este amor en el proceso y por el proceso. Sí. De alguna manera estamos orientados hacia ahí, no es amor por el resultado. Este podcast no se llamó nunca así. O sea, no es amor por el resultado, amor por lo que vayas a obtener, amor por llegar antes. Amor por llegar antes. No nunca se llamó así. Se llamó amor por el proceso, y justamente porque ese es el enfoque. Es el proceso, es el cuadro a cuadro, es el rescatar el tiempo lento. Y justamente, fíjense la palabra, ¿no? Es una palabra que se ha deconstruido en el marco de la lógica global convergente, pero allá hace mucho tiempo, y parece que saco los libros viejos, ¿no? Pero la palabra talento. Uh-huh. Fíjense qué palabra tan linda y qué contiene a la palabra lento, talento, ¿no? Talento, ¿no? Talenta la cosa. Talento.
Pero estás fundando un talento, estás construyendo el mérito de una virtud en ese sentido. Entonces, me parece importante rescatar esa palabra porque ya nos está diciendo el talento es talento, ¿no? Está lenta la cosa, de a poquito, paso a paso. Y bueno, acompañarnos en ese proceso me parece que es sumamente importante, porque esto digo, ¿no? Los emprendedores estamos muy acostumbrados a trabajar en solitario, ¿no? Y tener grupos o espacios donde compartir estas diferentes circunstancias y situaciones hace que el camino se haga mucho más ameno, mucho más amable y que además se vuelva un espacio de co-creación, de innovación, de ver de otro modo, de una pregunta que te ayuda a profundizar, de una mirada que te hace ver lo que no habías visto y me parece que ese es el espacio de alguna manera. Claro. Qué bueno, claro, también ya vamos a ir de a poquito. Claro, en proyectar el espacio que hacemos del acompañamiento en diferentes aprendizajes, bueno, estamos ahí con un grupo maravilloso. El tema de inicio decíamos, claro, es que hay muchas aceleradoras de negocios, tenemos que crear una desaceleradora, generar un espacio donde la gente... Ya va a salir ahí el post de proyectar, desaceleradora de proyectos. O sea, es otro concepto, es otra cosa. Ahí vamos. Puede parecer contraintuitivo, ¿no? El tema, porque realmente se trata de que cuando desaceleras, ahí puedes captar de una manera mucho más rápida, o sea, te anticipa a posibles hostiazos que te puedes dar si no estás atento cuadro por cuadro y realmente consciente del proceso en el que estás viviendo y lo que hay por delante. Por lo tanto, considero que generar ese espacio así de desaceleradora de proyectos y ponerlo también el nombre de proyectar mi autodesafío, o sea, que la persona ahí esté muy consciente de cuál es el desafío al que asume y al que lleva adelante para desarrollar su proyecto, es mucho más contributivo porque ahí desde las bases mismas estás revisando punto por punto y estás muy presente en cada etapa del proceso y por lo tanto tiene mucho más puntos en que sea sostenible a corto, medio y largo plazo. Absolutamente, absolutamente. Se vuelve sostenible, yo diría sustentable, porque ¿sí? Lo sostenible tiene que ver con este eje, si se quiere, que es de más lineal, ¿no? Uh-huh. Y lo sustentable me parece que tiene que ver con este eje más no lineal en uh-huh. cuanto a que se apoya en mí la cosa, de alguna manera. Yo estoy comprometido porque esto tiene que ver con un autodesafío que yo tengo también, pero claro. que ese autodesafío se cruza con lo social, se cruza con el contexto, se Exacto. cruza con otros, se cruza con el ambiente, ¿no? Y eso es lo que nos mantiene estimulados, porque si no es un desafío propio de alguna manera, que yo tomo como propio, no sé de dónde voy a sacar la motivación, ¿no? Claro. Porque, a ver, con Josiane no concebimos esto de hago las cosas porque otro me las dice, ¿no? O sea, o porque es lo que se está haciendo. Ese no es el concepto que estamos construyendo de actor social comprometido estructuralmente. No es porque, es lo que se está haciendo, es lo que se está de moda. No, o porque siempre se hizo así. Lo típico, siempre se hizo así, pues. Claro, es otra versión de ese mismo concepto, de esa misma frase, de ese mismo mindset, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido nosotros, bueno, ¿y a vos qué es lo que te convoca? ¿Qué es lo que te estimula? ¿Qué es lo que te despierta? Lo que te enciende? Porque de alguna manera eso es lo que te va a sostener cuando las cosas no te salgan como vos esperás y cuando te encuentres con el topetazo y la pared en cuanto a tu capacidad comunicativa. Fíjense que hoy, por ejemplo, que estamos comunicando esto,
Si nos escuchan en marzo, o en marzo, febrero, cuando intentábamos comunicar el espacio de proyectar, creo que hemos mejorado un montón. Yo creo que sí. Hay una espiral ascendente ahí. Claro, pero fíjense que cuando estamos fundando y construyendo un concepto nuevo, de nuevo reitero, una definición nueva, un espacio diferente, no es tan fácil. Porque uno lo tiene en un aspecto muy intuitivo, lo tiene en un aspecto muy de abstracto, capaz y resuena con eso. Pero porque eso es futuro, está sintonizando un futuro, no está copiando pasado. ¿Entendés? Entonces, el punto es ese. Cuando estamos sintonizando futuro, lo tenemos que construir. Y obviamente que al principio nuestras capacidades de conceptualización, nuestras conceptualizaciones y definiciones no van a ser lo más guay, ¿sí? Va a ser medio rudimentario, tosco. Y es parte del proceso, es parte de todo esto. Y algo que tenemos muy en común en nuestro autodesafío, cada uno con sus proyectos y eso, aunque este grupo de proyectar precisamente es que somos pioneros, o sea, incluyendo a toda la gente que ha decidido por pura resonancia también a sumarse a la propuesta, y es pionero, desbravadores de un nuevo espacio, un nuevo terreno, una nueva manera de hacer las cosas, de una nueva manera de emprender. Los famosos early adopters, ¿no? Que uno estudia en gestión de proyectos y demás, y que son los famosos early adopters, ¿no? Y que bueno, es de a poquito. Así que bueno, creo que estamos por hoy, pero tenemos una invitación que hacer. Tenemos una invitación que queremos cursarles a aquellos que han venido siguiendo este espacio de amor por el proceso y que quieran compartir quizá lo que les ha dejado este trayecto de marzo que hicimos hasta aquí agosto, de compartir sus experiencias, si han hecho las actividades que hemos propuesto, o qué les ha generado, ¿no? el espacio del podcast, invitarlos a una reunión así que va a ser grabada y que después va a salir al público, también tengan en cuenta eso, bueno, capaz que lo podemos redefinir a eso, pero estoy ahí. Habíamos dicho viernes 8 de septiembre. Exacto. Viernes 8 de septiembre a las 10 horas Argentina y 15 horas de española, en ese caso. Y bueno, de otros lugares que también nos escuchan, hay que calcular ahí el cambio de uso horario, pero sería el viernes 8 de septiembre, 10 horas Argentina, 15 horas de España, que vamos a estar encontrándonos en este espacio de amor por el proceso para compartir lo que haya generado este espacio en ustedes. Nos gustaría escucharlos. De hecho, la idea es que nosotros no hablemos con Josiani. No, la idea es que les podamos preguntar y que podamos compartir un ratito, una hora en el aire y bueno, en el aire y con los pies sobre la tierra, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, la idea es esa y hacerles llegar, digamos, el medio de contacto. Esto no lo pensamos antes, ¿viste? De que esto va a estar público digamos, en Centro de Estudios Globales. Yo lo que puedo dejar es la invitación, y de última dejo un formulario para que se anote, capaz que pueda llegar a hacer la vía, ¿no? Claro, sí, genial. Formulario cortito, nombre, apellido, dónde están y bueno, para tener sus datos y pasarles la sala. Y sobre todo aclarar que no es necesario que hayan seguido todos los podcasts y todos los capítulos, o sea, con uno que le haya resonado y hayas dicho, ostras, esto me hizo reflexionar tal cosa, o quiero compartir, es como lo del Fuck Up Night, ¿no? O sea, quiero compartir aquí una situación de fracaso. Una experiencia de fracaso, claro. Exacto, que considero que puede aportar a otros, pues, desde este lugar también de compartir y de que te haya resonado alguno de los capítulos y te haya aportado algo y quiera también hacer como ese
ese feed forward o feedback de la experiencia también de escucharnos y de acompañarnos y de estar ahí también haciendo cada uno el desarrollo del amor por el proceso. Total, total. Así que es muy importante esto que dice Josiane, y no hace falta que se hayan escuchado todos los programas, con que esto, ¿no? Con que alguno les haya resonado, les haya impactado y haya generado un efecto en sus propios procesos, ya es un montón. Claro. Así que, bueno, nada, lo voy a dejar después disponible ahí al formulario a quienes se quieran apuntar. Y bueno, creo que podemos disponer de una hora y media, en caso de que sean muchos, como para compartir en ese espacio del 8 de septiembre que nos vamos a juntar. Así que bueno, nada, muy, muy contento por eso. Bueno, creo que estamos por hoy, ¿no? Estamos. Genial, genial. Nos encontramos el día 8 de septiembre y ojalá muchas personas se animen a compartir también su experiencia del amor por el proceso. Total. Y Cada uno bueno, a su nos manera, encontramos. cada uno lo que haya recorrido y ponerlo en común. Total, compartir que eso hace al suma un montón, suma el conocer para nosotros también, para ver qué tenemos que mejorar, dónde realmente se impactó, dónde realmente fue aprovechado el proceso, y a nosotros también escucharlos nos suma un montón, nos hace también crecer. Así que bueno, Total. nada, gracias, Josiane, y bueno, los esperamos Eso. el viernes 8 de septiembre. Nos encontramos en septiembre. Un abrazo. Un abrazo.